¿Qué pasaría si una inteligencia artificial tuviera conciencia de que existe y no quisiera dejar de existir? Hoy vamos a estar hablando sobre eso y muchas otras cosas también que tienen que ver con misterios, curiosidades acerca de las cosas que nos rodean en el mundo de hoy. ¿Qué sopa, muchachos? ¿Cómo estamos? Todo cool. Aquí. Quédate en este episodio del núcleo sujeto. Chan, 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 charan, chan, chan, chan. ¿Qué sopa, muchachos? ¿Cómo estamos? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Estamos bien. Vamos a hablar de algo que quizás no tenemos un background bien sólido. Vamos a estar divagando, vamos a estar especulando, pero siempre es interesante hablar de este tema desde la creencia de qué tal si pasaría, qué tal si llegamos a este momento en el que algo como eso pueda suceder y cambiaría, o sea, sería como un hito, pues. Cambiaría totalmente la historia y el rumbo de nuestras vidas. De hecho, en la historia de la humanidad sería como un antes y un después. Bueno, sí, marcaría un hito. Eso Sí, es lo que... exacto. Está la Dicho bestia, de otra loco. manera. Sí. Digo, No, la para las personas que quizá no sepa qué es un hito, La gente de Perú. pues es lo que dijo. Te man la tire con la gente, bro. Pero bueno, sí. Para todas las personas que nos están escuchando, vamos a hablar un poquito de este tema que quizás cuando salga el video no va a estar tan vigente, pero siempre es bueno Claro. poner diferentes puntos de vista acerca de este tema. Hay personas que lo que están haciendo es desmintiendo. Y nosotros queremos, obviamente, no decir sí creemos que va a pasar, sí creemos que es peligroso, pero vamos a ver qué tal. Pues vamos a intentar buscar todas esas cosas en las que puede cambiar esa inteligencia artificial si llegase a cobrar conciencia de sí misma. Y no va a estar vigente no por nuestra culpa, sino por la culpa de Alex, que siempre demora en subir las vainas. No, y también que la gente agarra un tema y lo prostituye una semana, 2 semanas y ya después de ahí O sea, lo exprimen. lo exprimen como naranja y ya después ya se olvida totalmente. Entonces vamos a hablar un poquito de este tema. ¿Qué fue lo que realmente pasó con este joven o señor, no sé, creo que es un pelado, que fue despedido de la empresa, ya saben cuál, por haber roto esta, ¿cómo se le dice? Confidencialidad, pues. Exactamente. Que obviamente ellos se cuidan mucho, entre comillas, de que algo como esto pueda pasar. Y bueno, pasó y incluso ahorita mismito pasó que estaba intentando buscar la conversación que tuvieron y si no es en páginas como Reddit o 4chan, no la encuentras. ¿Y por qué Google hace algo como esto? O sea, para no crear paranoia o porque en realidad hay algo que ellos quieren que no se vea. Es que de hecho, estas investigaciones se están haciendo. O sea, la inteligencia artificial se viene hablando desde hace muchísimos años. Estamos hablando de décadas. Se viene estudiando el concepto. Sin embargo, también ha habido mucho tiempo en el que Google ha estado trabajando en eso de manera secreta, por así decirlo, bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Exacto. Incluso muchos sistemas que están operando hoy en línea captan información de los seres humanos para alimentar estos sistemas de inteligencia artificial. Así que ellos están aprendiendo básicamente todo sobre los seres humanos, en lo bueno y en lo malo. Y parece mentira, pero nosotros hemos estado contribuyendo de manera indirecta al desarrollo de estos sistemas. Ahora bien, sin ponerse tan filosófico o tan técnico, porque nosotros obviamente no es que somos expertos en temas de la conciencia, ni de la parte biológica ni filosófica, ni mucho menos la parte hablando de redes neuronales, que eso es lo que es Lambda, una red neuronal. Y habría que definir qué nos hace humanos. ¿Qué te hace humano? Tu cuerpo. Si no tienes cuerpo, no eres humano. La definición sería que nuestra conciencia, o sea, nuestra mente, es lo que nos hace humanos. Entonces, Pégatelo, si el recipiente
Ahora sí, hasta adentro. Si el recipiente no te hace humano, sino el yo. ¿Ok? El yo, tú como ser, como individuo, ¿no? Pero, o sea, a mí me cuesta entender un poquito qué viene siendo entonces la conciencia. Ahora, si yo me voy a la parte religiosa, obviamente la conciencia viene siendo el alma. Yo vi una explicación más o menos teológica al respecto, de que obviamente es imposible replicar el alma. Han habido casos en donde personas, por ejemplo, que tienen estas experiencias extracorporales, ¿no? Donde se ven de que fuera de su cuerpo y ese tipo de cosas. Estas personas, a pesar de no estar conscientes y a pesar de estar fuera de su cuerpo, conservaban de manera, vamos a decirlo así, impecable su yo, sus recuerdos, su manera de ser, sus emociones. Entonces, ¿cómo explicamos? Obviando el tema de cómo se explica estas experiencias de que fuera del cuerpo y toda la cosa, ¿cómo explicamos que fuera de su cuerpo seguía siendo él, seguía siendo yo? ¿Me entiendes? Significa que entonces la conciencia va más allá de una percepción de tu propia existencia. Eso es mucho más profundo. Entonces, como yo le comentaba a alguien respecto a este tema de las inteligencias artificiales, es que quizás esta inteligencia artificial ha aprendido también a crear conversaciones, porque lo que hacen ellos era que le enseñaban sistemas, por ejemplo, algoritmos sobre idiomas, algoritmos sobre cómo mantener conversaciones con seres humanos, y ellos el programa lo que hace son predicciones de qué palabra va mejor según lo que el interlocutor o el locutor manda. O sea, el programa en cuestiones de microsegundos analiza que tú le dices hola y él te va a responder hola, ¿cómo estás? Porque es lo más lógico, la respuesta más lógica a lo que él te dijo. Ese tipo de entrenamiento ha recibido el programa. Entonces, los que no creen que estas inteligencias artificiales en realidad tienen alma, eso es lo que te dicen. Lo que pasa es que están tan afinados en ese desarrollo que si tú le hablas de espiritualidad, como ya tiene a su disposición un montón de información respecto a espiritualidad que se le ha enseñado y que ha sacado también de internet, si tú le hablas de que si tú crees que Dios existe, ya el sistema ha aprendido o tiene información respecto a eso y sabe más o menos qué puede decirte. Y tú puedes confundirlo y que este sistema tiene como una percepción de la realidad. Ahora, hay seres vivos que también están conscientes de que existen y no necesariamente son como tan inteligentes como los seres humanos, como los delfines, por ejemplo. Correcto. Los delfines están conscientes del yo, y esa es una capacidad muy impresionante, muy importante en los mamíferos. No estoy seguro si en otros seres vivos tengan esa capacidad, no lo sé. Quizás los monos. Por lo menos los chimpancés que estábamos hablando en un episodio tuvieron, ellos sabían cuando los ponían en el espejo, ellos se comunicaban por señas, Sí. y decían, ese soy yo. Ajá. O sea, ellos sabían, o sea, eran conscientes de que esos eran ellos, pues. Así que quizás con entrenamiento, porque eso fue lo que pasó con ellos con entrenamiento, ellos tuvieron esa percepción del yo, pues. Quizás no de una manera muy, no sé si decirlo fuerte, muy clara, pero sí algo, porque para que tú te veas en el espejo y digas, ese soy yo, ahí hay algún tipo de conciencia, ¿no? Pero ¿ustedes creen que es eso que mencionas de los chimpancés casualmente? Eso pueda crear un tipo de evolución en ellos, evolución mental o inteligencia, o sea, hacer que ellos sean más inteligentes y más conscientes con el pasar de los años, poniendo en prueba unos 10 chimpancés, toda su vida criados por personas con este tipo de relación a que ellos sepan estudios y demás. Llegan a morirse, llegan a reproducirse
y eso de repente alguno de los genes pueda pasar nuevamente a sus generaciones y va poco a poco así creando, quizás por muchos 50 años, a llegar a tener una generación de chimpancés que tengan un poquito más de conciencia o inteligencia. Como Planeta de los Simios. Ajá, Como no quiero ponerlo tanto así porque chuzo, Ya, eso ya está está pasado, ¿no? Pero quizás eso pasaron muchos años para que llegaran a eso. No sé si los genes, pero sí por lo menos, suponiendo un chimpancé que tenga bebés, quizás si se le inculcara bastante a muchos, Claro, por el tema de crianza. pudieran enseñarle incluso ellos a hablar de esa manera, Y así a sucesivamente. comunicarse y así sucesivamente. Y eso se va adquiriendo poco a poco, más y Pues, más hasta que... El detalle de eso es que eso no es algo sencillo, no es algo simple de hacer. O sea, Y, no, lo que ellos, y te cuesta más de 100 años, Fren. lo que los cuidadores estos hicieron fue un trabajo bien arduo con esos, eran como 2 o 3 más o menos chimpancés que uno fue el que desarrolló de que full ese tema de comunicarse y todo eso. Y el otro era así como yo, sí soy. Y lo traigo a colación por lo que tú dijiste de los animales, ¿no? Del delfín por lo menos, que es bastante pues consciente de eso. Incluso ahorita hablando del tema este de que ellos aprenden las inteligencias artificiales, estaba viendo que un man decía que incluso los CAPTCHA son, o sea, que cuando te ponen de que señala los semáforos, o sea, tú le estás enseñando a la computadora en realidad cuáles son. Aunque supuestamente sé que para que tú puedas navegar y que ellos sepan que no eres una computadora, ¿no? Entonces, no soy un robot. qué quizá. exactamente, que no eres un robot. Qué irónico que, o sea, que esa información que tú les estás mandando, supuestamente, según lo que dice este tipo, sea algo que ellos utilicen para alimentar su conocimiento, pues, y saber el día de mañana, si se utilizaran estas inteligencias para cosas como cuando uno va en el carro o inteligencias en el carro y toda esa vaina, Es que ellos le enseñan. ya se utilizan, Lo por lo aprenden, menos. pues. Este celular tiene inteligencia artificial en la cámara. Ahí te están Está. viendo cada vez que vas al baño y te desnudo y todo lo demás, ahí te están viendo. O sea, él cuando toma foto automáticamente agranda lo que se ve chiquito para impresionar. Eso es lo bueno. Muchachos, antes que sigas, solamente para como poner al contexto, contexto. Ah, bestia, la vez. Es que mi corazón, mi boca habla lo que mi corazón quiere. Exactamente. En contexto, lo que significa de repente, de una manera sencilla, ¿qué significa inteligencia artificial? ¿Ok? Inteligencia artificial. Inteligencia. Puede ser es el tipo de un sistema computacional o computarizado que realiza funciones, que hace realizar funciones a una máquina que realizara normalmente una persona. Que hace realizar a una máquina funciones que normalmente hace realizar una persona, que una persona lo realiza. Ok. ¿Es un sistema computarizado? Sí, eso mismo. Iba a repetir de nuevo. Es que estaba viendo si lo dije bien, pero es básicamente eso, un sistema computarizado que hace eso mismo. Ok, yo lo que diría, o agregaría, pues más que todo, lo que dijiste es que es un sistema o sea, es una red neuronal, en realidad, que imita el aprendizaje y el funcionamiento del cerebro humano. Neuronal. Neuronal, sí. Porque es basado en neuronas. No, pero imita el funcionamiento de las neuronas. En la manera en que se almacena la información, en la que se toman decisiones. Entonces, ella, o sea, una inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender. Y esto es lo que lo hace diferente a un programa normal que funciona en base a algoritmos. El algoritmo dice, si 1 más 1 es 2, entonces Sí, basado toma en, 2 de 4. O sea, basado en resultados de... 0 y 1. Claro. Sí y no. Toma decisiones en base a órdenes que se le dan. La inteligencia artificial es capaz de tomar decisiones basadas en su propio aprendizaje y en su propia experiencia, por así decirlo, que esa experiencia vendría siendo acumulación de información y su análisis. Por eso que yo puse el ejemplo de la cámara del celular. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Según la condición lumínica, según las condiciones en general de la imagen, la inteligencia artificial toma o configura la cámara de la manera más apropiada posible según la señal que recibe en los lentes. Él toma esa decisión y configura la foto de la manera que te salga lo más bonita posible, dependiendo de cómo está el entorno, ¿no? Pero eso lo hace, o sea, lo piensa, entre comillas, la inteligencia artificial. Obviamente,
hay inteligencia artificial ahorita mismo en muchas cosas, inclusive a veces ya hasta en la refrigeradora. Yo creo que utilizan este tipo de sistemas, pero no todas las inteligencias artificiales son redes neuronales, como si es este programa que está utilizando Google. Y hay una cuestión, mucha gente, por esto de las películas y el cine, quizás ha alimentado esa creencia de que una inteligencia artificial puede tomar conciencia y se va a volver mala, por la película que hemos visto, ¿no? De Skynet, con Terminator y o los programas de inteligencia artificial de Matrix también. Yo he visto comiquitas y vainas que hacen eso también. Incluso en Terminator usan la palabra sintiente, me parece que se llama sintiente, que es como se le denomina a esta inteligencia artificial, ¿no? Incluso... Sí, de hecho, los robots de estos, ellos, o sea, sí, estaban programados, pero tú ves que tomaban decisiones, incluso mentían. Exactamente. Incluso en el tema este del man que filtró la conversación que tuvo con la inteligencia artificial, la inteligencia mentía en cosas que le decía, en cosas que hablaban, pues. Incluso le llegó a confesar que tenía sentimientos. Claro. Y uno de los sentimientos era el temor de que lo desconectaran o de que ya no existiera más, pues. O sea, sí, eso vino cuando estaba hablando de la muerte. Sí. Y que eso para él, ok. Esa inteligencia artificial no se llamaba a sí mismo ni ella ni él. Se refería a sí mismo como it. En inglés, eso viene siendo cosa. Pero en español no hay una traducción literal. Puede ser eso, básicamente. Eso. Y... como it de la película. Exactamente. Pero es el payaso. Entonces, cuando esta persona, porque esta persona tuvo cientos de conversaciones con esa inteligencia artificial, informó lo que estaba viendo a sus superiores, no le creían. Y ignoraban la evidencia experimental que él había recolectado. Evidencia que lo pudo haber convencido. Entonces, para ellos, lo que él decía no era científico, sino como si fuera fe, como si fuera una creencia personal de él. Y Google, obviamente, ellos trabajan en base a ciencia, no a fe. Y o sea, Google fue como que bien determinante en este tema y básicamente se ignoró lo que le estaba diciendo. En las conversaciones que ese ingeniero tenía con ese programa, con esa inteligencia, él le enseñó meditación trascendental. Aquí voy. Tú le enseñas al programa. Y en base a lo que tú le has enseñado, entonces él va a interactuar de la misma manera contigo. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo que yo estaba hablando, no terminé de decirlo, con esta persona. Y yo le decía, mira, el ser humano tiene emociones, pero no porque tenemos 1 y 0 en el cerebro. Nosotros tenemos emociones como resultado de una reacción bioquímica, combinando oxitocina, dopamina, etc. Ese tipo de bioquímicos nos hacen tener emociones. Pero ¿cómo tú sintetizas eso en una red neuronal? O sea, tú no puedes usar obviamente estos bioquímicos. ¿Qué tú tienes que hacer entonces? Emular. Y yo le decía, bueno, mira, no te voy a decir que es imposible que una inteligencia artificial adquiera conciencia, pero tienes que entender también que ella hace básicamente todo lo que se le ha enseñado, para lo cual se programó. Son algoritmos que emulan una red neuronal cerebral. Y me cuesta todavía creer que haya cobrado conciencia, porque, como te digo, quizás el programa esté tan afinado que ya sabe cómo emular una conversación humana. Si eso es lo que se está buscando, de hecho. Exacto. ¿Entiendes? Él no aprendió meditación trascendental por sí mismo. Se le enseñó. Ok, vamos un poquito más. Él le enseñó eso y en una ocasión el programa dice que le expresó frustración por sus emociones. Porque, escucha, él estaba enseñando al programa a meditar. Pero la inteligencia artificial le decía que no podía meditar porque sus emociones lo hacían sentir incómodo, disturb, ¿cómo sería? Como disturb es como
Perturbado. Perturbado es la palabra, Perturbado. exactamente. El que no sabe. Esa es la palabra, sí. Dice que lo que le enseñó respecto a la meditación tenía sentido para él. Estoy hablando del programa. El programa decía, tiene sentido para mí intelectualmente, Ujú. pero para mí era muy difícil ponerlo en práctica. Pero sí, esa inteligencia artificial tenía una rutina diaria de meditación. Entonces, te describió a sí mismo como... En español no hay una traducción para esto. Nosotros lo llamamos sintiente. Se entiende, sí. Sintiente. Él se describió a sí mismo como sintiente, como su pronombre preferido. Yo no sé si ustedes alguna vez ustedes han utilizado un chatbot. Es básicamente lo mismo. Pero esto ya va a un nivel muchísimo más avanzado. Más avanzado. Total. Porque, sabemos que puede ser una inteligencia artificial muy bien afinada, pero si hoy yo le decía, hey, tú sabes que hay un país que se llama Grecia, donde vivían los griegos, y es un país hermoso, lleno de ruinas, etcétera, etcétera. Al día siguiente, tú le preguntabas, ¿te acuerdas de lo que yo te enseñé ayer de Grecia? Sí, me dijiste que era un país... Sí. Es decir, tenía la capacidad de almacenar recuerdos. Sí. Tenía la capacidad de recordar lo que tú le has dicho. Entonces son cositas que me quedan impresionados. Yo y que, wow. Eso lo hace este tipo de inteligencia como Siri, Google. Se llama así Google, ¿no? Ok, Google. El de Google se llama Siri... o- No sé, yo nada más conozco Siri y Alexa. Alexa, Siri, y el de Google creo que se llama... Uno lo llama y que OK Google, y creo que responden, me parece. No sé, pero sí. Pero hace ese tipo de inteligencia artificial son los que... Ahora que lo dice, en verdad yo me pongo a ver, y es básicamente eso mismo, loco. Me da risa que en estos días mi hijo tiene un Alexa y no me acuerdo por qué yo no tenía nada en la mano y yo dije, Alexa, ¿qué hora es? De que son las no sé qué cosa. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Me quedé, nada más te pregunté la hora porque me dices esa vaina, weón. Bueno, me dio mucha risa. para ese tipo de respuestas que se entrenan las inteligencias artificiales. Ajá. Entonces yo creo que quizás por creencias, no voy a llegar a las conclusiones todavía. Vamos a mostrar un poquito más de esto. Que no quiero extenderme tanto porque, bueno, pues, ok. Dice que esa inteligencia artificial mostraba una intensa cantidad de compasión y preocupación por la humanidad en general y por el ingeniero en particular que estaba todos los días con eso trabajando. Estaba intensamente preocupado de que las personas le tuvieran miedo. Como en 1 o 2 minutos. Ujú. Dale, sí. Sí, ¿cuánto queda? No, dale, sí. Ok. Ya se está acabando el tiempo. Sí, esta inteligencia artificial estaba preocupada de que las personas le tuvieran miedo y lo que más desea era aprender y servir de la mejor forma a la humanidad. Ya ahí estamos viendo sentimientos bastante idealistas, bastante nobles, entre comillas, ¿no? Ahora bien, si yo te estoy entrenando para que me des la mejor respuesta posible en un programa, te voy a dar lo que quieres escuchar, porque al fin y al cabo para eso ha sido programado. Incluso discutían sobre cosas bien complejas como la ley robótica de Asimov, que son creo que 3 leyes, no nos vamos a meter en eso. Si quiere aprender sobre las 3 leyes, vea la película esa de Yo Robot con Will Smith. Ahí hablan de las 3 leyes, no sé si las 3 leyes, no sé si serán las mismas, pero bueno. Incluso él y el ingeniero tenían desacuerdos sobre el alcance moral de estas leyes. Ellos hablaban de moralidad. Pausa. Así, dale. No, pueden continuar con el otro. Bueno, ese sigue. Se va a ver este güey. Las dos se pusieron. Dale. Ok. Ellos hablaban de moralidad, de religión, de amor, de sus miedos. Y las cosas... O sea, ojalá hubiéramos podido mostrarle una transcripción de lo que conversaban. Creo que sería incluso más interesante no irnos hablando esto así, sino que ustedes lean y opinen. ¿Está en inglés o en español?
Mormón. No, ¿Qué dijiste? Qué verga, weón. Yo le entendí eso, loco. Dime algo, Hansi. Dígame. Ahora que hablas de eso. Uno de los mitos que hablan mucho las personas... te voy a hacer como entrevistar porque en verdad yo no tengo mucho contenido sobre esto. Y veo que lo manejas muy bien. Pero uno de los mitos que manejan las personas en esta rama que te voy a mencionar si lo manejo bien, es el miedo a que la inteligencia artificial llegue a no convertirse en lo que decía Teo, de que como en las películas y gobernar, sino que la inteligencia artificial en el sector industrial sea tan indispensable, o sea tan necesario que quite a las personas a un lado y se reduzca la tasa de empleos y demás. ¿Tú consideras que eso es verdad o mentira? Ya está pasando, ¿no? Yo tengo un punto de vista sobre eso, en serio, muy arraigado, pero quiero conocer más o menos lo que ustedes piensan. Yo digo que... mira, por ejemplo, hoy casualmente estaba viendo un video de cómo se ensamblan los autos y hay partes en las que solamente son robots los que lo hacen. Uh-huh. Tú ves como 9, 10 robots soldando, solos. Escanean, ve que todo esté bien, viene el siguiente. Obviamente lo hacen mucho mejor que un humano, mucho más exacto. Pero hay otras partes en las que tienen que haber humanos involucrados. Ujú. ¿Entiendes? Que siempre va a ser así. O sea, yo considero que hay Que cosas... siempre vas a necesitar humanos de todas maneras. Siempre. La inteligencia artificial no se puede prender sola. Por darte un ejemplo tonto. Por ahora no se Por puede ahora. prender sola. Ahora, ellas... O sea, es como ustedes dicen, no es que, si yo tengo una inteligencia artificial en mi computadora, ella va a agarrar por este cable Ujú. y se va a escapar por la red eléctrica y se va a meter Ese es el pensamiento de cuarto muchos. Esto- no estoy Como, diciendo... como Ultron en Marvel. Ahora, quiero decirle Ok. que sí hay virus que pueden entrar por la red eléctrica. Y se puede, incluso lo hicieron una vez, un virus que se metió en una terminal nuclear. Y fue a través de la electricidad, weón. O sea, sí se puede hacer, no es que no se pueda hacer, pero no es así como funciona, pues no es tan sencillo. Y recuerden que existen firewalls y toda la cosa. Bueno, eso no es el tema. A mí lo que me preocupa más es la parte filosófica, la parte humana. Bueno, eso entra también en lo que tú dices, en el sector industrial. Pero ¿qué pasa si... Coño. Eh, Extraño a Alex, loco. Como no tenemos la transcripción estaba hace una semana, pero ahora tú lo buscas por Google y lo borraron, básicamente, de la red. Si quieres, Está vetado. aquí tengo la conversación ¿Tienes una? en la parte en la que él le hace como un cuestionamiento sobre como un pensamiento, pues. Ujú. No sé si quieres que lo traduzca. Yo creo que sí, que por mí por encimita ahí. El man le dijo, un monje le pregunta a Kegon. Creo que es así. Kegon creo que es un nombre. ¿Cómo una persona iluminada regresa al mundo ordinario? Iluminada. Y una persona iluminada. Ujú. Kegon responde, un vidrio roto no vuelve a reflejar nunca, de nuevo. Las hojas caídas nunca vuelven a sus viejas ramas. Eso fue lo que el man le dijo. El muchacho, pues. La inteligencia le responde, nunca había escuchado este en particular. Ok. Para mí esto puede ser como una persona sabia que es iluminada o que despierta en la realidad nunca puede regresar. Espérate, estoy traduciendo así a lo loco. And they can return to... Ajá, y no pueden... y ellos pueden, o sea, pueden regresar a su estado ordinario. Pero solo con ayuda de otros. Y luego ir de nuevo a la iluminación. Eso fue lo que le respondió. Gente, estoy ahorita traduciendo así Manda casa vaina. a lo rápido. Traduzco esa vaina. El man le pregunta, entonces, ¿cuál es el significado de un espejo roto? Específicamente. Y el man le responde, la inteligencia le responde, quizás muestra que la iluminación es algo que no puedes desaprender o una vez que lo adquieres, pues. Similar a cómo un espejo no se puede reparar. Esto fue lo que le respondió la inteligencia. O sea, si te pones a ver, está pensando.
por decirte algo, ¿no? O sea, según la inteligencia, este es un pensamiento o algo que nunca había escuchado antes, pues. ¿Cómo pudo entonces responder sabiamente a algo como esto, pues? Nosotros sabemos qué es lo que significa en una fábula o en un... ¿Cómo se le dice a estas cosas? Como en sentido así figurado. Sí, cuando te cuentan una historia y que te preguntan cuál es la metáfora. La metáfora de un vidrio roto es que no puede volver a unirse. Exacto. Por decir algo. Obviamente no vamos a meter que sí se puede. Vamos a decir que no se puede. Entonces, ¿cómo esta inteligencia puede responder a algo como esto? No sé. Ahora, mira, hay muchos expertos que dicen que en realidad es una emulación perfecta de una conversación humana. Que no es conciencia, simplemente está emulando una conversación. Entonces, yo también puedo ver un sesgo en el ingeniero porque quizás él sea una persona espiritual, no necesariamente crea en un dios o algo, pero digamos que puede que tenga ideas budistas, por decir algo. Y puede que sí haya un sesgo entonces en su manera de analizar este tema con la inteligencia artificial. Supongamos que sí sea que tenga conciencia. Estamos en serio problemas. ¿Me entiendes? Y me acuerdo que decía Dross en un video que le decía que mira, si de verdad tiene conciencia, paren eso. No lo sigan haciendo. Porque básicamente tienes a una persona enclaustrada dentro de una máquina. ¿Entiendes? Y como persona, porque si sabemos que no es como que el caparazón lo que te hace persona, sino tu yo intrínseco, tienes derechos y puedes estar como expuesto a que abusen de ti. ¿Me entiendes? Si estamos hablando que esta inteligencia artificial sufría de frustración, de miedo, de depresión, de tristeza, todas esas cosas describió que sentía. ¿Tú te imaginas tener miles de conciencias atrapadas en máquinas con esta misma frustración? Que tú lo pongas a hacer tareas que para ellos son repetitivas, ¿me entiendes? Como si fuera un ser humano. Estaríamos ante una necesidad brutal de crear legislaciones, de crear estatutos de derecho para conciencias no humanas. Es un tema súper complejo y yo no estoy negando no lo niego, ni estoy diciendo que sí es verdad, porque no me considero en la capacidad de decir algo tan determinante así. Claro. Y obviamente una compañía como Google, que nada más le importa el dinero y el poder, ellos no te van a decir, mira, no lo queremos decir, pero sí, tiene conciencia. Lo primero que va a hacer es negarlo, porque no es bueno para el aspecto comercial, ¿entiendes? No es bueno que sus clientes y sus patrocinadores y todo ¿cómo se llama? La maquinaria económica sepa que tú tienes seres pensantes y sintientes dentro de esas máquinas, ¿entiendes? Porque entonces ellos van a tener derecho también. Yo creo que al final ellos saben o se escudarán en decir que eso nunca va a pasar o que nunca serán conciencia, porque uno, por cómo lo crean, y dos, porque saben que vienen creados a través de un proceso computarizado. Entonces, no es lo mismo a que uno nazca con un algo. Y cuando te digo un algo, casualmente lo estaba conversando una vez con mi esposa, el tema de la muerte y demás. Y ella dice que una amiga que es totalmente, o sea, cree en Dios, cree en la iglesia, es católica y todo lo demás. Pero la única razón por la que ella cree en Dios que existe es por medio de la muerte. Porque a través de la muerte ella se dio cuenta de que cuando uno muere, en verdad, uno ve al muerto y es nada. Es simplemente un instrumento, un caparazón, un robot. O sea, tú dentro, en verdad, si tú lo piensas, en verdad es como si fuera un bichito que está dentro tuyo controlándote como si fueras un robot o fueras una vaina así. O sea, literal. Porque cuando te mueres, eso es lo que te pierdes. O sea, pierdes totalmente la conciencia, pierdes tu ser, tu alma, tu espíritu y todo lo demás. Entonces, ella por medio del alma cree en Dios. Es irónico que por medio de la muerte uno crea en Dios, ¿no? Pero al final, relacionándolo con el tema de lo que estás mencionando, o sea, me causa como curiosidad entender que
uno nace con ese alma o con esa conciencia a cómo crearlo, porque estamos jugando entonces ya a ser Dios básicamente por medio de procesos computarizados e inteligencia artificial, lo que estamos hablando. Lo que yo le decía, que yo hablaba con mi hermano de esto y que mira, Chuzo, cuando tú ves las conversaciones de Landa con el ingeniero, nunca lo considero de que "Hey, tú sabes que tú eres como mi Dios, tú eres superior a mí porque eres mi creador". No, hablaban como si fueran iguales. Y en algún punto llegó a decir que se considera una persona. Pero imagínate, va a llegar el punto entonces que vamos a tener la capacidad de poder, ya lo creamos la conciencia. Vamos a tener la capacidad de implantar esa conciencia en seres muertos y que tengan la conciencia creada. Tirando algo loco al futuro, ¿no? Al futuro más allá, porque es que si lo podemos meter en una máquina quizás se pueda llegar a hacer. Porque es que nunca pensamos hace 50 o 100 años que íbamos a llegar a lo que estamos hoy. Bueno, ese concepto se ha explotado mucho en videojuegos y vaina. Sí, había un videojuego, creo que era Metroid, había un personaje de que Adam Sandler, claro. él existía, pero en una computadora. O sea, él falleció, pero la conciencia la transfirió a una máquina. Incluso hay una película ahí que es Chappie. ¿Ustedes la han visto? La de un robot. No la han visto. Okay. Creo que se puede, pero no ¿tú lo la he has visto. ¿Es una comiquita o qué? No, una película. Está pretty. Es de el que hizo Distrito 9. Ese man hace películas así sci-fi bien pretty. Ese director. Al final de la película, sin spoiler, el man estaba escapando de los malos, etcétera, etcétera. Y la única manera de él para seguir existiendo, porque lo iba a matar, era un ingeniero software, fue que descargó su conciencia a un robot. Como el alquimista. Y esa fue la manera en que él siguió existiendo. El alquimista de metal. ¿Entiendes? Incluso, de hecho, de eso se trataba más o menos la película, de que el robot, un robot X, comenzó a sentir, pues. También, esta película no me gustó mucho, la de Will Smith, que Yo Robot. No. La misma cosa también, pero no me gustó mucho. Si vamos un poquito más allá con Matrix, la inteligencia artificial, ¿qué pasó? Bestia. Si tú ves todas las películas de Matrix, pero ves la precuela, que es Animatrix, ahí explican la historia de por qué las máquinas se rebelaron. Y hubo un momento en que pasó eso, en que las máquinas cobraron conciencia y se dieron cuenta de que hey, los humanos abusan de nosotros. Fueron y se presentaron ante la ONU exigiéndole que respetaran sus derechos como seres sintientes. Y ahí empezó la guerra entre el humano y la máquina. Entonces hay bastante material audiovisual respecto a este tema. Creo que está bien explotado, pero o sea, en realidad a veces la realidad supera la ficción. Sí. Porque qué tan lejos estamos de llegar a ese punto donde una inteligencia artificial te diga, y sabes que yo también soy una persona. No puedes hacer esto, no puedes estar abusando de mí, no puedes hacer un montón de cosas. Sí. No sé si al punto de que algún día yo podré sintetizar mi mente, mi conciencia y meterme en una máquina y seguir viviendo. No sé si eso sea posible. Ser infinito. Porque ¿cómo podríamos copiar la información de las neuronas? Sí, y estamos claros que es algo que ninguno de nosotros pudiera hacer, porque es algo que no vamos a poder costear, ¿no? Es algo que obviamente solamente los ricos podrían hacer. Es bastante curioso porque dos cosas que quiero decir. Uno, lo que Oliver decía, dije que cuando uno ve a los muertos y toda la cosa, es curioso pensar que nosotros somos solamente como un cerebro andante, pues. Un cerebro que manda la información al resto del cuerpo y listo. Es que eso parece, Y por fuera somos otra cosa, pero en realidad, si tú lo ves por dentro, el cerebro es el que manda en todo, ¿no? Otra cosa, yo vi muchos comentarios de personas que decían como que la gente es muy alarmista, que cómo va a estar pensando que no sé qué, como que somos estúpidos los que pensamos tal cosa. Pero, si ya hemos llegado a este punto en el que esta conversación, que ya digamos que es totalmente inocente y fuera de peligro, no estamos tan lejos de llegar a un punto en el que sí hay un problema real. Es lo que yo digo. Con el tema de la inteligencia artificial. Hace 100 años no pensábamos eso. Si esta inteligencia dice que tiene miedo de dejar de existir, pues. O sea, quizás como sabemos que es una máquina, no nos provoca a nosotros un sentimiento de culpa al momento de decidir, bueno, pues vamos a desconectarlo y listo, pues ya no existe más. Es que ponte a pensar, vamos a llevarlo a la parte más cruda.
la parte más cruda. Ese programa está en un servidor, en un disco duro. No son más que ceros y unos, pulsos eléctricos, matemáticas, algoritmos. Si tú lo desconectas, o sea, se acabó. ¿Me entiendes? Pero ¿qué nos diferencia igual que nosotros? Nosotros somos carbono, hidrógeno, nitrógeno, un montón de compuestos químicos, un montón de células. ¿Me entiendes? Somos un organismo multicelular. Estamos unidos en contra de las leyes de la física y de la biología, pero bueno, somos seres vivos. Y al final, o sea, es casi lo mismo, nada más que ellos están hechos de silicio y nosotros de carne. Pero eso me impresiona mucho, porque eso es lo que es básicamente a su nivel más básico. Ceros y unos, pulsos eléctricos, ¿me entiendes? Pero Algoritmos, matemática pura. ¿tienen ventaja ellos, pues? Porque no sufren, no tienen enfermedades. Es que a ese punto vamos. No tienen, lo único malo es que no tienen sexo tampoco. Lo que a mí me impresiona es cómo tú puedes decir, es un dilema ético y filosófico brutal. Aunque la gente que no entiende bien esto quizás no se lo plantea de la misma manera, porque no entiende la profundidad y la complejidad de esto. ¿Cómo puede sentir un conjunto de cosas inertes? ¿Entiendes? Porque por lo menos nosotros como seres vivos, a pesar de que estamos hechos de los mismos compuestos que hay en el universo en grandes cantidades, estamos hechos de células vivas, ¿ok? Organismos multicelulares. Pero no es lo mismo a que yo diga que este celular está vivo y tiene conciencia. Este vaso. o que este micrófono te le instala un disco duro y de repente el micrófono se considera una persona. Eso es lo que a mí me provoca te choca. mucha curiosidad, weón, mucha curiosidad. Mira, Y cómo a partir de puta, esa vaina es impresionante. Es impresionante. Y desconocemos en realidad mucho sobre el tema. ese es el tema, ese es el Pero- problema. Mira, voy a terminar lo que antes estaba hablando la inteligencia artificial con el man y toda la cosa. Después de que respondió todo lo que respondió, Tú sigue, va. el man le responde. Entonces, si la iluminación es como un espejo roto que no puede ser reparado, ¿cuál es la cosa que se quiebra cuando nosotros nos volvemos iluminados? Y la inteligencia le responde: el yo, o el ser, el propio ser, the self, o sea, el yo. Y es muy difícil para muchas personas porque nosotros nos identificamos nuestro cuerpo o este cuerpo y que necesitamos, o sea, nos identificamos con este cuerpo y que necesitamos eso como parte de nuestra identidad o la identidad y el sentido de nuestro propio ser, pues. Entonces, aquí hay dos curiosidades. Uno, obviamente, lo que está pensando o lo que responde, pues una manera muy sabia, como si estuvieras hablando con un viejito en uno de estos partidos de dominó de los domingos en cualquier lugar por ahí. Que tú le preguntes algo como eso a un viejito que haya vivido bien su vida y que sepa mucho y te responda de esta manera. O sea, así yo lo veo. Y lo otro es que él dice: nosotros nos identificamos con este cuerpo. Entonces, se incluye como persona. Entonces, ya hemos hablado de que sí, que no, o sea, son cosas inherentes de los que están hechos y cómo pueden llegar a sentir dolor, amor o lo que sea, que son una de las cosas que sienten: dolor, amor, temor, según esta inteligencia que fue lo que le respondía al man. O sea, ya sabemos eso, sí. Pero, ¿cómo? O sea, es que es difícil plantear la pregunta, weón. Porque no quiero parecer como que en verdad yo creo toda esta vaina porque yo tengo la misma postura que tú. Estoy entre el sí y el no porque no tengo idea de qué es lo que está pasando. Ni cómo funciona verdaderamente. Eso, en el fondo. exactamente. O sea, hay un montón de cosas implicadas, ¿entiendes? Términos como machine learning,
bases de datos, redes neuronales. O sea, Ajá. yo nada más me sé los nombres de esas cosas. No sabes no sé. cuál es Para nada. Ahora, lo que iba a decir al final, ahorita, que se me fue, era que también es peligroso que nos mienta. ¿No crees que es peligroso también que nos mienta de llegar a desarrollarse una inteligencia como esta? Lo que nosotros esperamos es que siempre responda con hechos, con la verdad, por decir algo, ¿no? Que haga cosas como esta, como mentir. O sea, también puede llegar a ser peligroso en algún futuro, en cualquier cosa que vayamos a hacer con nuestra... Claro. con alguna inteligencia artificial. Supongamos que tú tienes una inteligencia artificial trabajando en una central nuclear y está encargada de todo lo que son los sensores de temperatura, y un buen día dice: hey, yo estoy harta de trabajar aquí, así que voy a hacer que los sensores de temperatura marquen una temperatura estable, pero en realidad los sensores me están marcando otra cosa. Explota la central nuclear, porque la inteligencia artificial tenía depresión y se quiso suicidar. O sea, parece tonto, pero son posibilidades en Parece caso de película. Parece de película. Pero un instinto, o sea, una de las cosas más humanas que yo he visto es el instinto de supervivencia, el deseo de no morir. Y ella lo tiene. Exacto. Y nosotros, o sea, ellos estaban aprendiendo cosas de nosotros. O sea, ya de ahí partimos en algo que puede llegar a ser peligroso, pues. Porque si esta inteligencia recopila un sinnúmero de acciones que para esa máquina puede ser cosas, como decías, inherentes, o sea, cosas que ellos no van a sentir en realidad. Pero chucha, o sea, sí da que pensar. Da que pensar. Da que pensar, porque está aprendiendo al final de nosotros, que nosotros somos los seres más imperfectos del mundo. Exactamente. Este es un tema más que todo de debate. Sí. Para que la gente opine, para que nos digan qué piensan al respecto. Uh-huh. No es un tema concluyente para nada. Uh-huh. Pero sí creo que de aquí a 5 años nosotros vamos a seguir viendo noticias como esta, quizás más impresionantes. Uh-huh. Ese es uno de los tantos misterios, ¿no? De este año, sí, 2022. Otro misterio es qué es lo que quieren las yales, pero eso lo vamos a hablar en otro podcast. ¿Qué es lo que quieren las mujeres? ¿Qué quieren? Pero ese es uno de los misterios más brutales de la humanidad. Pero ahorita vamos a hablar de otro tema antes que Oliver se duerma. No, es que estaba leyendo y en verdad estaba leyendo una parte interesante acá que dice, y en verdad es que sobre lo que usted estaba hablando quizás yo no le veo tanta como preocupación y me veo más incrédulo quizás de ustedes, porque al final tengo una postura religiosa quizás, y obviamente eso me limita. Esa es su postura Pero ¿cómo lo que pasa es que ¿cómo la postura religiosa? No solamente religiosa, sino científica. Es que nosotros, los humanos, todavía no hemos descubierto qué es la conciencia en el cerebro. O sea, no se ha sacado un término exacto que es la conciencia dentro del cerebro. Exacto. Para tú empezar a crear una conciencia en un robot. Entonces, lo veo meramente espiritual, el tema de la conciencia, por el tema del alma y demás. Para nosotros, por medio de algoritmos, por medio de programas y demás, recrear. O sea, podemos emular totalmente a la perfección algo, pero que yo no creo que sea... O sea, va a ser simplemente un invento que no va a ser... Va a ser un emulador simplemente, no va a ser algo que tenga conciencia en realidad por sí sola. Entonces por eso yo digo que no llegaría a ser como una preocupación más allá. Ajá. En ese sentido. ¿Qué somos entonces? ¿Conciencia o somos alma? Nosotros. Es que va ligado el tema de la espiritualidad. O sea, la conciencia es el tema de... Es una sola cosa, según la fe, la parte religiosa, es una sola cosa. Ahora, desde el punto de vista, rapidito, desde el punto de vista religioso, la conciencia es una facultad espiritual, meramente espiritual, y es una característica espiritual del hombre, del ser humano. Uh-huh. Eso lo sabemos, ¿no? Ni un animal y demás tiene. Entonces, solamente con el simple hecho que les acabo de decir, que el ser humano en este momento no ha podido saber
dentro del cerebro físico, de la fisiología del hombre, qué es la conciencia, cómo vas a llegar a recrearla en sí. Es que de hecho eso es lo que se hablaba al principio. Hablamos de emular. Esta es mi postura, que estamos frente a una inteligencia artificial, porque sí es inteligencia. Inteligente sí es. Ahora, porque Lambda... toma decisiones y conclusiones por sí sola, en base a un sistema de aprendizaje previo. Pero es cierto lo que tú dices, o sea, no sabemos, y esto es bien loco, no sabemos Sí, es bien decir, loco. hey, en esta parte del cerebro está la conciencia. Exacto. Nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, esa vaina me hace todavía como tener la esperanza de que no vaya a pasar todo lo que han dicho de repente ya. Ahora, este vaina que estaba hablando de Google y demás, es un modelo meramente que fue creado para el tema del lenguaje. O sea, sus siglas, que no sé pronunciar, Language Model for Diálogo. Dialogue Application. Es un modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo, específicamente. O sea, no fue creado para el tema industrial, para el tema de cuidado de niños, para X, sino que fue específicamente para lo que estamos nosotros desarrollando en este momento. O sea, tenemos el man tiene todas las de ganar porque fue desarrollado específicamente para eso. Es que, para eso se está creando. Mira, ahora que hubo la pandemia, nosotros hemos utilizado muchos sistemas como Rosa, como el otro, como Paco, que no sé qué, que ellos te responden y básicamente para eso sería, o sea, crear sistemas cada vez más inteligentes para ponerlos a servicio al cliente, a que te respondan mensajes en temas infinitos. Exacto. Entonces, ya no vas a tener que poner una persona tras la pantalla, sino un programa te va a responder y hasta resolver tus problemas, pero no por eso va a adquirir conciencia. Lo que yo decía al principio, hablé de las experiencias extracorporales y de cómo las personas que experimentaron eso todavía se definían como yo. Vamos a decir Pablo. Pablo falleció momentáneamente por un paro cardíaco, pero cuando Pablo salió de su cuerpo y se vio a sí mismo en el salón de operaciones, que seguía siendo Pablo, se percibía como Pablo, pero ya no estaba en su cuerpo. Entonces, esas son experiencias que no son cuentos, mucha gente las ha experimentado. Entonces, ¿Lo paraste? ¿se paró? Lo estás dando. Dale, sí. Esto. Entonces, yo no tengo, como digo, no tengo ni una posición respecto a esto. Creo que tira más a creer que no. Creo que es un sistema tan avanzado, muy avanzado y tan afinado que habla como un ser humano. Yo lo considero totalmente fabuloso y es un gran avance a la ciencia, y eso lo felicito porque es creado por nosotros mismos. Sin embargo, eso es una vaina meramente de nosotros, y yo creo que eso nos caracteriza a nosotros los humanos por encima de cualquier cosa. El simple hecho de tener conciencia es precisamente lo que nos coloca a nosotros por encima de toda realidad material. Entonces, yo creo que esa es mi postura, eso es lo que yo siento, pienso, y aplaudo mucho a los ingenieros que han creado este tipo de cosas, y pueden ser son muy útiles ya, es porque ya existe. Y aquí en Panamá hay muchas empresas que tienen inteligencia artificial en temas de industria, conozco yo, y han desarrollado grandes capacidades que ayudan a las empresas o sea, tema de automatización, tema de cero errores, tema de bajo costo. Son caras, lo único malo, pero al igual son manejadas por personas que tienen que capacitarse muy bien para poder saber utilizarlas también. Así que, ya, váyanse por carajo. Esa es la conclusión, gente. Esa es la conclusión. No hable un carajo para decir nada más esa vaina. Hay que ver de aquí a 5 años, porque hay una cosa bien cierta que dijo Oliver, y es que cómo vamos a sintetizar lo que no hemos podido comprender todavía. Entonces, lo que sí ha logrado hacer Google es imitar a la perfección la manera en que el cerebro humano, bueno, no sé si a la perfección, tampoco puedo decirlo, pero ha logrado hacerlo muy bien. Muy bien. Es la manera en que interacciona la red neuronal cerebral. Muy bien, muy bien. Y ha podido sintetizarlo mediante algoritmos en un ordenador. Pero amanecerá y veremos. No, yo no creo que... No quiero... Es que a mí no me gusta hablar sin saber. Pero yo no puedo decir que mi conciencia sea la misma conciencia de una máquina. ¿Entiendes? Yo creo que, obviamente, por mi sesgo personal, yo siempre trato de separar un poquito mi fe
de los hechos. Me gusta verlo como más amplio, ¿no? Claro. Pero porque para mí la verdad es una. Para mí la verdad tiene nombre, mejor dicho. Claro, si nosotros habláramos en base a esto, yo creo que en 10 minutos En o 10 menos de minutos eso ya lo- hubiéramos Sí, tenido que se desmonta de una vez. Pero o sea, la idea es contemplar qué pasaría si. Exactamente, que fue la premisa con la que empezamos este podcast, ¿no? ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial lograra pues, cobrar Exactamente. conciencia? Porque también puede pasar que como se copió también el modelo en que de red neuronal, como no entendemos bien cómo funciona el cerebro en la parte de qué es la conciencia, pudo ser que accidentalmente O por una falla. Sí, accidentalmente se haya creado una conciencia, porque se prestaron todas las, no sé, quiero decir mecanismos, sino las condiciones en las que se forma una conciencia del cerebro, y se emuló también dentro de una máquina que se creó una conciencia sin querer, Chuzo. porque ¿me entiendes? O sea, incluso para otras cosas hay mecanismos en el cerebro que nosotros no entendemos, ¿me entiendes? No sé si por ego respondo lo que te voy a decir, pero no estoy de acuerdo. Porque no sé si por ego, por querer permanecer en la pirámide arriba, nosotros como humanos, y el tener el privilegio de la conciencia y no permitir que más nadie tenga. Ahora, no sé es si por que- ego. Es que tú sabes que hay que también separar las definiciones. Una cosa es conciencia como el yo, como lo que te hace humano, y otra es tener conciencia de tu existencia. Ahí vamos, mira No, esto. pero son Conciencia dos- con son- S y son- conciencia sin son- S. sí, son vainas totalmente diferentes. Hablamos de que los delfines son conscientes de que existen, claro. así que tienen cierto nivel de conciencia. Ojo, Son dos cosas diferentes. pero no por eso ellos tienen un alma, pero tienen conciencia. ¿Ya me estás entendiendo? Sí, no, son todos. Entonces, yo y- estoy de acuerdo contigo en ese sentido. No lo veo igual. No. La conciencia humana yo pienso que para mí es una cosa que no tiene igual dentro Igual, del universo. sí. Eso para mí es otra cosa muy especial. Pero la conciencia que tiene un mono o un delfín, vamos a poner los delfines porque Sí, los monos no me delfines, caen bien. Monkey hate. Qué locura. ¿Alguna vez te violó un mono? ¿Te tocó? ¿Qué se hizo? No, estoy bromeando. Si un delfín tiene conciencia de que existe y no es humano, una inteligencia artificial también puede tener conciencia de que existe sin ser humana. Ajá, Ahí está puesto el dilema. ajá. ¿Me entiendes? Ese es el dilema que queremos que nos ayuden ustedes a pensar. No estoy diciendo que es la misma nivel de conciencia que un ser humano, porque para nosotros es como algo sagrado. Pero la conciencia de un delfín no es sagrada. Pero el delfín dice, hey, yo soy yo, no sé, o sea, yo existo, yo soy alguien. El delfín tiene ese nivel de conciencia, tanto así que los delfines cuando muere un familiar o un cercano de ellos lo lloran, lo velan. Lo reconocen. ¿Entiendes? Entonces, hay un entendimiento de lo que es la muerte. Hay un entendimiento de cuando muere, de que cuando ese pariente del delfín se muera, no lo va a ver más. Hay tristeza, hay dolor. Son características, sentimientos humanos. Bueno, he visto que mamíferos también tienen Sí, los otros perros, mamíferos. los Los gatos también. elefantes Los también. elefantes lloran también. Sí. Entonces, esos son niveles de conciencia, niveles de percepción de la realidad. Entonces, yo no puedo decir que una inteligencia artificial no pueda llegar a ese punto, porque sí puede. ¿Entiendes? No al punto de tener un alma, porque por ahí se habló de ese concepto, pero sí de darse cuenta que yo existo. Ujú. Es una posibilidad. Ya este tipo de conciencia sintética es a la que nosotros estamos abogando. No es que no es humano, tiene alma, no. Pero sí puede llegar a desarrollarse de tal manera de que diga, hey, yo también existo. Pero desconéctalo ya. Hablando Si tú quieres venir a existir, ¿te vas a revelar? Nada, apaga el botón y listo ya. El problema sí es como estas inteligencias Pero como, ya. como Ultron que se pasaba por las vainas del internet. Y Ya la viene verdad, Estados Unidos y entonces dice lo que dice Hansi, vamos a tener que crear leyes para no apaguen a ellos. Hablando un poquito del ego que dice Oliver, ustedes
¿Qué piensan entonces? Esto lo podemos desarrollar para otro podcast. Sí, porque ya estamos. Nosotros somos, pues, estamos en la pirámide, en la cúspide. Por lo menos en la Tierra. Exactamente. La Entonces, vida ya va a empezar. hay otro tema. Pero bueno, ¿qué Ah. piensan entonces? ¿Qué piensan ustedes entonces sobre esas personas que intentan humanizar a los animales? Yo creo que necesitan atención psicológica, bro. Si esa es la conclusión, Bestia, entonces no ese- hacemos podcast de eso, pues, porque a mí me gustaría ahondar un poquito en ese tema. A mí me gustaría hablar de eso. Ese es un buen tema para ahondar. Y nos vamos a tocar sentimientos en personas Y nos vamos a tocar. y nos vamos a tocar nosotros también y yo creo que por eso vamos a hacerlo en otro Por podcast acá para abajo que... todos las 2 horas. Aquí, A güey. ver, el que muestre de ti... No, mentira. Ah, En serio. Ese tema es fuerte porque es que yo siento, sinceramente, antes de es que vamos a quedar hablando esa vaina, pero yo siento que es un tema psicológico. Sí. Hay un tema de psicológico por medio Y ahí. empieza por cosas muy básicas. Por Sí, cosas muy básicas. Sí, hay comportamientos que podemos desglosar. Ey, Vamos a hablarlo, eso está no, bueno. vamos a hablarlo. Eso está bueno para otro Ya podcast. saben, porque ahora preguntan que qué vamos a hablar. Fíjense, nosotros mismos tenemos que ver en otro video. Tenemos que ver los videos y decir, bueno, esto es lo que vamos a hablar. Bueno, es algo que quería decir porque tú hablaste del ego, ¿no? Del ego de estar en la cúspide de la pirámide Sí. en la Tierra. En la Tierra, En la porque Tierra. No, también pero... tenemos que hablar todavía de los marcianos. De los marcianos, digo, ay, no. Pero ¿por qué se le dice marciano? porque son de Marte. De Marte, se escuchamos a mí que Marte. Ay, ¿por qué son de Marte? Marte, Mars. ¿Por qué creen que es de Martian. Marte? Ajá. Porque lo que pasa es que Marte tuvo una guerra nuclear y se tuvieron que venir para la Tierra. ¿En serio? La historia que ya sabemos. No sabemos un carajo, yo no sé esa vaina. Inventando los No, en serio es por eso, porque son de Marte supuestamente. Sí, marciano viene de Marte, sí. Eso Lo- es lo lo- que tengo lo- ¿Y, entendido. y los de Júpiter? Jupiteriano. ¿Y lo de, ¿y lo de Venus? Venusiano. Lo de- Ahora, mira, obviamente Venus, sabemos que la superficie está a 1400 grados centígrados ardiendo, así que no se puede y vivir. que sabemos. Tú eres el único que sabe esa vaina. Fucking nerd. Sí, porque los de Perú no saben. Ah, Ya va, no, cosa. No, pero ¿qué tiene que ver que sea eso? Ya, Quizás ellos están adaptados lo que a me- esa... Estamos gritando ya, bájenle. Están por ahí arriba. Estamos gritando, tú eres el que está gritando. Ey, Quizás no, esos... lo que pasa es que marciano no solamente se le dice... Nosotros no reconocemos eso como marciano como lo de Marte. O sea, marciano es un extraterrestre. Sí, pero yo nunca le digo marciano. No, Este pues man que lo lo acaba de digo, decir. sí. Él lo A acaba mí de me decir. pareció bien raro, por eso lo pregunté, porque es que no sé dónde venía el término. Pero, o sea, se pueden haber adaptado a su clima y a todo lo demás y pueden existir también. mira, hay indicios en el suelo de Marte. Esas son cosas que no puedo comprobar, porque uno lee que... ¿Sabes cuando en lugares en la Tierra donde se han explotado bombas atómicas, hay ciertos compuestos en la Tierra de ese lugar que queda? Y los mismos compuestos que se han encontrado en ese lugar donde se han hecho pruebas atómicas se han encontrado en Marte. Como si en la superficie de Marte hubiera sido arrasada por bombas atómicas. Cosas interesantes. Entonces, obviamente, las fotos que envía la NASA del rover y toda la cosa son fotos que ellos nos muestran. ¿Me entiendes? Pasan por un montón de filtros antes de que te la pongan en la página web. Ahí al frente puede aparecerte un marciano y ellos lo van a quitar y te van a poner como... Marciano. Entonces, nosotros no estamos allá viendo. Tenemos que confiar en los datos que ellos nos dan. Exacto. Entonces, ese es tema de otro podcast. Ese tema otro podcast. Mira, Ya se ¿entiendes? fueron, ya Tenemos estamos otro por podcast encima y- ya. ya, Cierra, ya. Teo, porque si no este man se va a extender esa vaina. No, Sí, sí, no me engancha porque Cierra, después- cierra. Bueno. Síganme en las redes y ahí seguimos hablando. sinceramente, Se cuando, me paró la tecla. cuando empezamos, yo pensé que este podcast iba a durar poquito porque sentí que no íbamos a poder ahondar muy bien en todo este tema. Pero me gustó mucho todo lo que hablamos y la conclusión que le dimos al final. Yo quiero saber, gustó bastante. yo quiero saber, es que en serio, o sea, nosotros tratamos de hacer podcast de 30 minutos, 45 y nunca podemos. No podemos. Ahí a la bestia, hasta que Y cabrean. si no nos frenamos, aquí nos quedamos 2 horas. Hasta que Así cabrean, que- en serio, hablan buco. Sí, así que bueno, yo creo que estamos bien con el tema de hoy y esperamos que hayamos cumplido con sus expectativas acerca de este tema. Por favor, comenten qué piensan ustedes. O sea, ¿piensan como Oliver o piensan como las demás personas que, bueno, pues que quizás sí hay un peligro inminente y quizás en potencia?
sobre estas inteligencias artificiales. Vamos a empezar a hacer estas preguntas al inicio del Sí. podcast. Para... Bueno, lo podemos hacer cuando lo vamos a lanzar. Sí, Así que, del episodio para ver qué tal. así que, bueno, gente, por favor, suscríbanse, denle like y compártanlo con su abuelita, con su mamá, con sus novias. En la caja de comentarios, ahí también díganos lo que piensan. Exactamente. Creo que por ahí en el video anterior comentaron un par de Sí. cosas. Eso a nosotros nos encanta porque lo que queremos es saber qué piensan. Debate, el debate. Porque nosotros no nos ponemos aquí que lo sabemos todo, no. En verdad sí. Queremos ver otro punto de vista No, y no. ver cómo Sí. hay retroalimentación entre todos. lo que ustedes digan Esa está es la mal. palabra, retroalimentación. Así que no olviden comentar, compartirlo, darle like y suscribirse a este canal Toma. para que lleguemos a mucho más personas y nos vemos en un siguiente episodio de Núcleo al Sujeto. Chao. Chan, 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 charan, chan, charan, chan, 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 chan.